Esa ha sido la decisión que tomó el Comité Ejecutivo, debo decirlo además por unanimidad, que muestra evidentemente las preocupaciones que despiertan toda esa cantidad de anuncios y que ya se están viendo en la conformación de su gabinete. Anuncios pues obviamente muy regresivos para la vida del país. Por eso tomamos esa decisión de declararnos en oposición. Son tres aspectos centrales por los cuales nos declaramos en oposición. Primero, la total subordinación de este gobierno, el de Abelardo de la Espriella, a los intereses de Estados Unidos y del señor Donald Trump. Dos, el carácter fascista del gobierno cuando habla de destripar a la oposición al gobierno. Y el tercero, toda esa formulación de la ortodoxia neoliberal que privatiza, reduce el Estado, elimina derechos y obviamente llena de privilegios a los megarricos de Colombia. Por esas tres razones sustanciales, le hemos declarado la oposición al gobierno y estaremos obviamente prestos para con las demás organizaciones sociales y políticas del país que le duelen y que hacen parte de esa otros 13 millones de colombianos que votaron por el otro proyecto político para que nos organizamos y no permitamos todos esos anuncios tan regresivos. Bueno, Fabio, antes de ir al tema que tiene que ver con el decreto para el movimiento sindical que permite reparar el movimiento sindical, le pregunto, porque es que ayer estuvo una comitiva precedida por el señor Restrepo, que fue a decir una cantidad de mentiras y dice que hoy la inflación del 5.6% está mal cuando él entregó al 13.5%. Fabio, los expertos hablan del tema del dólar como una estrategia importante de la estabilidad económica, de la estrategia en el tema financiero del gobierno Petro o por otros factores externos. Muy breve, porque estábamos analizando, creo que es un tema importante frente a las mentiras que se vienen diciendo a la entrega del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, en lo fundamental, tanto el tema de la inflación como el valor del dólar está relacionado directamente con un mejor suceso de nuestra economía a la que tuvo el gobierno de Iván Duque, donde era ministro de Comercio primero y ministro de Hacienda después del señor Restrepo. De tal manera que no va a ser él la persona que nos va a indicar entonces una persona que entregó, como bien lo dice usted, la inflación en el 11, en el 13,27%. ¿Sí? Hoy está alrededor de 5,8, 6% aquí en Colombia. Y el dólar, evidentemente, cuando llegó Petro dijeron que iba a subir a 10.000 pesos. Y resulta que está a menos de 3.300 pesos ya, que muestra evidentemente que se ha revaluado nuestro peso frente al dólar. Y por tal motivo, algunas acciones, inclusive la deuda que podamos tener en dólares, pues es mucho más fácil de manejar y de pagar. Y incluso los intereses se pueden manejar de mejor manera. De tal manera que son variables económicas que este gobierno manejó mucho mejor que lo que hizo el gobierno de Iván Duque, que solamente gobernó para los intereses del gran capital financiero y de los megarricos de Colombia. Muy bien, Fabio, voy a articular a nuestro grupo de trabajo, a nuestro